Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase asincrónica del contenido comportamiento organizacional. En este caso estamos trabajando los temas asociados a lo que son grupo y equipo. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante, le doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Vamos a estar trabajando estos dos temas y por qué vamos a hablar de grupo y equipo y con qué material. Tal como les dije, estos son los dos temas, grupo y equipo para la clase de hoy. Recuerden que vamos a estar trabajando los dos capítulos de Robbins y Judge, capítulo 9, Fundamento del comportamiento de los grupos, y el capítulo 10 del libro de Robbins y Judge, Los equipos de trabajo. Está buenísimo hacer una diferenciación entre grupo y equipo, pero en el capítulo 9, donde vamos a hablar del comportamiento de los grupos, tenemos que establecer una diferenciación entre tres elementos importantes. El grupo, los grupos formales y los grupos informales, o como les gusta decir a algunas personas, los grupos no formales. Es exactamente lo mismo. El grupo básicamente se puede definir como dos o más personas que se comunican, se relacionan entre sí, tienen interdependencia, hay una conexión entre cada una de las partes y se reúnen para lograr objetivos particulares en gran medida. Para lograr un objetivo, hacer un balance, realizar un proceso de selección, controlar un presupuesto, obtener un plan de ventas o lograr un plan de ventas, lo que ustedes consideren. Dentro de la categoría del grupo tenemos dos elementos, los grupos formales y los grupos informales. Los grupos formales tienen que ver con qué? Con aquellos grupos que establece la organización por jerarquías, por trabajos, por tareas, por cumplimiento de metas. Básicamente lo que se ve en un organigrama. Un jefe de recursos humanos, un analista de selección, un analista de reclutamiento, un analista de capacitación. El grupo formal está definido por el organigrama de la empresa y por los ejes que la empresa considera que son importantes. Luego de eso tenemos los grupos informales. Los grupos informales son alianzas que no están asociados a los grupos formales, pero pueden estar adentro de una organización. Por ejemplo, un empleado del área contable, otro de recursos humanos y otro de el área de limpieza, que se juntan a comer, entonces son grupos informales. Entonces, como para definir los conceptos importantes de entrada, tenemos el grupo, los grupos formales y los grupos informales. Más allá de eso, tenemos que diferenciar tres tipos de grupos, más allá de los grupos formales e informales. El grupo de mando, el grupo de tarea y el grupo de interés. El grupo de mando siempre va a ser un grupo formal. ¿Por qué? Porque van a reportar a un gerente a una persona. Si es de mando, hay una jerarquía que uno tiene que respetar sobre la cual uno tiene que trabajar en consecuencia. Entonces, el grupo de mando es un grupo marcado por el organigrama de la empresa. Sería un grupo formal. El grupo de tarea, ¿con qué va a tener que ver? El grupo de tarea va a tener que ver con un grupo de personas que se unen para hacer una tarea en particular, una actividad, lograr un objetivo, y después se pueden disolver. O sea que los fusiona, los cohesiona la tarea propiamente dicha. Finalmente, lo que conocemos en relaciones públicas como públicos o grupos de interés, que son personas que pueden pertenecer a alguno de estos dos grupos, pero que pueden coincidir en función de un interés o de un objetivo determinado adentro de una empresa. Puede ser en la formalidad, con el grupo de mando, o puede ser en la unión para lograr un objetivo que sería el grupo de tarea, pero son dos públicos diferentes. Grupo de interés es lo mismo que público. Y acá me hizo una pregunta que es sumamente importante, pero ¿por qué? Uno como ser humano se relaciona, se vincula con el entorno, con el otro y demás. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué nos juntamos en grupos nosotros como seres humanos? Nos juntamos por seis motivos, dicen Robbins y Judge. Primero, para lograr objetivos, el grupo de tarea. Por poder, año electoral estamos transitando, muchas veces los partidos políticos se desunen, se hacen, se deshacen en función del poder. También eso es otro elemento importante a tener en cuenta. Pertenencia, por afinidad, por vinculación, porque somos un punto de contacto para el otro. Por autoestima, me gusta pertenecer a tal universidad, tal colegio, tal institución. Está buenísimo pensarlo de ese lado. Eh, También por autoestima, como les decía, o como por estatus, porque el estatus también es importante porque, bueno, uno pertenece a tal institución y esa institución a la cual uno pertenece le da jerarquía, le da relevancia, y asimismo por seguridad, porque uno busca estabilidad laboral en la posición y trata de que los grupos nos den seguridad o cierta previsibilidad en función de eso.
Así que básicamente nos juntamos por seguridad, estatus, autoestima, pertenencia, poder y para lograr metas u objetivos. Todos los grupos se desarrollan en 5 etapas posibles. Una preetapa, en las cuales las personas no se conocen. Después tenemos las 5 etapas donde las cuales el grupo se forma. Empiezan a interactuar entre sí en una segunda etapa como una tormenta. Empiezan a vincular. El grupo se normaliza, es decir, se empiezan a relacionar de forma tal los grupos que empiezan a ser un grupo de mando y empiezan a jerarquizarse en gran medida. El desempeño también es otro factor importante porque el desempeño es importante, porque hay que tratar de ser un grupo orgánico, transferible, que pueda laburar y que cada una de las partes esté comunicada para lograr los objetivos y finalmente el grupo pueda terminar su tarea. Dentro de las propiedades del grupo tenemos 5 características. El grupo tiene que estar unido para ser un grupo. Tiene que tener un tamaño, un número determinado de personas. Tiene que tener reglas, pautas de trabajo, cierto encuadre. Eso se ve en las normas. Estatus, tiene que tener un jefe, un líder, seguidores. Tiene que haber roles diferentes en los cuales uno tiene que tratar de seguir o de acompañar. Y los roles, que son las funciones de las personas adentro de ese grupo, que asimismo van a estar marcadas o no por el estatus. Creo yo que esto como lo más complejo de toda esta parte o de todo este video, que son los conceptos asociados al rol que cada uno tiene en un grupo. Voy a arrancar por el contrato psicológico, que un poco ya lo hablamos. Es ese acuerdo que uno tiene con la empresa y que la empresa tiene con uno, pero que no es firmado, es tácito, por eso es contrato psicológico y es no escrito. La empresa espera algo del empleado, el empleado espera algo de la empresa. Cuando eso se rompe, se sostiene, se acompaña, sea lo que sea, ahí va a estar en consecuencia la postura que tenga el empleado y la postura que tenga la empresa. Y es en ese interjuego que tenemos la identidad del rol, la percepción del rol, las expectativas del rol y lo que conocemos como conflicto de roles. La identidad del rol va a tener que ver con qué, con lo que uno espera a nivel actitudinal y a nivel comportamental de un rol. De un profesor se espera que tenga la clase ordenada, que explique, que tenga el contenido bien trabajado. Es lo propio a nivel actitudinal y a nivel comportamental del rol que uno observa o que uno encara en una empresa. Ahora, cuando hablamos de la percepción del rol, vamos a ver qué es lo que nosotros vemos respecto de cómo, como se los dije en clase, cómo nos bancan, nos soporta, nos hace el aguante, nos avala la empresa para actuar de determinada manera, que es muy parecido a la percepción del apoyo organizacional que ya lo venimos viendo. Después tenemos las expectativas del rol. ¿Qué son las expectativas del rol? ¿Qué es lo que piensa el otro de lo que se espera respecto de ese rol? ¿Sí? ¿Cómo debería actuar el profesor frente a esa situación? Debería desaprobar al estudiante, debería aprobarlo, debería escucharlo, debería acompañarlo. Todo el tiempo tiene que ver con el debería en consecuencia para poder encararlo de la mejor manera posible. Entonces ahí va a entrar en juego también lo que puede pasar que son los conflictos de roles, donde hay una función de la persona, hay una expectativa y esa función no se condice. En el caso de María en Yus, ella tiene un conflicto con lo que tiene que hacer porque hay un desborde en lo organizacional, su identidad está afectada, su percepción también porque la universidad no la apoya, y no hay expectativa respecto a su rol. Entonces va a haber un conflicto en relación a lo que ella pueda pensar. Bien, hasta acá lo que es capítulo 9. Ya hablamos de grupo, ahora vamos a hablar de la comparación con lo que es el equipo. Siempre que hablamos de grupo, hablamos de un conjunto de personas que se unen para compartir datos, decidir, cada una de las personas hacerse responsable de su proceso y al mismo tiempo eh, no hay como una sinergia o una conexión. Cada uno va, hace su tarea, se juntan, hace lo que tienen que hacer y listo. Eso sería un grupo. Ahora, un equipo, que es a lo que hay que aspirar, es una sinergia positiva en la cual todos se esfuerzan de manera coordinada, charlan, dialogan, interactúan y hay un rendimiento superior por arriba del equipo. ¿Por qué? Porque en el grupo hay muchos aportes individuales que se dan en simultáneo. Acá hay un rendimiento superior porque todos los aportes se suman a nivel individual y se trasciende el nivel del grupo. ¿Por qué? Porque el equipo tiene un esfuerzo coordinado. Todo equipo es un grupo, pero no todo grupo es un equipo. Tal como les venía diciendo, comparando lo que es un grupo a lo que es un equipo, la meta del grupo es compartir información, puede haber una sinergia negativa o neutral, cada uno se hace cargo de lo que hace a nivel individual
y las aptitudes son variadas, aleatorias, sus habilidades son diferentes. En cambio, el equipo tiene un desempeño colectivo, o sea, tiende a trabajar colectivamente, con sinergia positiva fluye la comunicación, fluye la información. La responsabilidad es individual y mutual, o sea, nos hacemos cargo todos de ese proceso y las aptitudes son complementarias. Lo que uno no sabe, lo sabe el otro, se integra a la actividad y a partir de ahí se puede trabajar correctamente. Bien, tipos de equipos. Tenemos 4 tipos de equipos. Piensen que este libro es de 2011 y ya hablaban de la virtualidad, que con la pandemia se expandió el tema del equipo virtual. Los grupos se pueden armar para resolver un problema puntual, como un grupo de tarea. Van, resuelven cómo entrevistar a tal persona, cómo lograr tal objetivo, y después se deshacen. Lo ideal es que los grupos sean autodirigidos, que tengan sinergia, es decir, que sean un equipo como tal, que el equipo sea autodirigido. Y que al mismo tiempo el grupo transfuncional, que es ese grupo formal de mando con el organigrama, pueda ser transfuncional y que sea alguien que selecciona personal, también sepa capacitar y que sepa capacitar, sepa hacer selección. En el medio hay un montón de variantes y un montón de aspectos que tenemos que tener en cuenta para que del organigrama se pase a un grupo autodirigido y se pueda trabajar efectivamente en equipo. Y vamos a hablar de otro concepto que también es importante, que es el concepto de eficacia. Acuérdense que la eficacia era lograr los objetivos, la eficiencia era lograr los objetivos, pero en el menor tiempo posible. Siempre que hablamos de eficacia del equipo va a estar condicionada por 4 elementos que son claves: el contexto, la composición del equipo, el diseño y el proceso de trabajo. Siempre que hablamos de contexto vamos a hablar de un determinado tipo de liderazgo en un equipo que hay que analizar, una estructura que hay que tener en cuenta, con qué recursos cuenta, si tiene computadora, si tiene oficina, si tiene plata para contratar personal, si hay un clima de confianza o cómo se puede generar un clima de confianza en el equipo, y si hay recompensas y si efectivamente se evalúa el desempeño de las personas puertas adentro de la institución, que es lo que decimos siempre, sería ideal que haya evaluaciones de desempeño en todos los trabajos. Una vez que veamos el contexto, vamos a ver cómo está compuesto el equipo para ver su eficacia. Es decir, el tamaño, cuán flexibles son, qué preferencias tienen, que tengan perspectivas o diversidad o realidades diferentes, eh, la personalidad de cada integrante también y qué roles ocupa cada uno, qué funciones. Eso también es importante. También hay que ver otro tema que es el diseño del trabajo, que es cuán relevante es la tarea, cuánta identidad asume la persona que tiene que ver directamente con la tarea, es decir, cuán identificado se siente con lo que está haciendo, cuán independiente es con su tarea al momento de diseñar el trabajo y qué aptitudes tiene en cuanto a la variedad. Eso también es sumamente importante. Y finalmente, el proceso. El proceso va a tener que ver directamente con qué, con una meta común, con poder lidiar con los niveles de conflicto, con lograr los objetivos, con saber qué metas son las que están en juego y cuáles son esas metas específicas, y al mismo tiempo evitar la pereza social, el desgano o la falta de productividad. Y como última instancia, como uno de los últimos temas de este video, trabajamos los roles claves. Eh, Son 9, pero en realidad a mí me gusta decir que son 8 y el asesor se duplica. ¿Por qué? Porque un asesor puede, dentro de un equipo, ofrecer análisis, estimular la búsqueda de información. Uno asesora al otro para que se puedan resolver. Uno puede promover la tarea, puede celebrar las situaciones o las ideas que se planteen, puede crear, puede integrar y conciliar, puede controlar, es decir, supervisar la información, puede salir al cruce y lidiar con un cliente complicado, con algunos problemas externos que requieran mayor esfuerzo, entonces él sería el rol de la salvaguarda, el productor, que dirige, prosigue y demás, y el organizador, que es quien brinda la estructura. Lo ideal sería en el caso que estamos trabajando que en use alguien ejecute alguno de estos roles, pero desgraciadamente la persona que los tendría que hacer no los hace. Bien, y finalmente, ¿cómo hacemos o cómo implementamos estrategias para que se pasen de individuos a equipos? O sea, de un conjunto de personas se pase a ser equipos de trabajo. Un eficiente proceso de selección, con una capacitación, una inducción interesante y también con las recompensas. Uno tiene que aprender a relacionarse con el otro, con estímulos externos, pero además con un buen proceso de selección,
con una buena inducción, una buena capacitación, las recompensas claramente van a ser una consecuencia. Muy bien. Próximo video vamos a trabajar el tema del liderazgo, capítulos 12 y 13, particularmente es un tema que a mí me interesa por lo que estoy estudiando en el doctorado. Entonces vamos a trabajar capítulos 12 y 13, vamos a trabajar el tema del liderazgo con Robbins y Judge. Bien, y voy a cerrar con una frase de Ted Lasso, que es una serie que súper recomiendo siempre, es un gran líder, que dice así: pregunta a tu equipo qué quiere, sabe o puede hacer. Siempre un gran líder tiene que ser capaz de preguntarle al equipo qué es lo que quiere, qué es lo que conoce y de qué eh, es capaz de hacer o lo que es capaz de hacer. Esa y muchas cosas más las tienen en Ted Lasso en Apple TV Plus, súper recomendable. Muy bien, desde ya muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Nos vemos en el próximo, donde vamos a trabajar liderazgo. Que tengan una muy buena semana.